En la vasta tierra de Uz, bajo cielos despejados y campos fértiles, vivía un hombre llamado Job. Era conocido en toda la región, no solo por su inmensa riqueza, sino por su rectitud inigualable. Justo en sus acciones y puro en sus pensamientos, Job era un ejemplo vivo de lo que significaba temer a Dios y andar en sus caminos. Sus vecinos lo admiraban, e incluso aquellos que no compartían su fe reconocían su integridad. Job era un hombre adinerado, dueño de incontables rebaños que se extendían por las colinas. Sus tierras eran vastas, cubiertas de campos de trigo dorado y olivos que danzaban al viento. Su patrimonio incluía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 pares de bueyes y 500 asnas, además de numerosos sirvientes que trabajaban diligentemente para cuidar de todo. No solo poseía riquezas materiales, sino que también estaba bendecido con una gran familia, compuesta por 7 hijos y 3 hijas, que iluminaban su vida con amor y alegría. A pesar de su prosperidad, Job nunca se dejó dominar por el orgullo ni por el deseo egoísta de acumular más. Sabía que todo lo que tenía venía de las manos de Dios. Sus días comenzaban con oraciones sinceras y a menudo ofrecía sacrificios en favor de sus hijos, temiendo que en sus corazones hubieran pecado contra el Señor. Era como si su alma vigilante estuviera constantemente en comunión con el Creador, velando no solo por sí mismo, sino por todos los que amaba. Las reuniones familiares de Job estaban marcadas por la alegría. Sus hijos e hijas se reunían con frecuencia para banquetes, celebrando el amor que compartían. Job, por su parte, se sentía en paz al verlos unidos, pero nunca descuidaba sus oraciones por ellos. Quizás hayan pecado en sus corazones, incluso sin darse cuenta, decía, mientras ofrecía un sacrificio al Señor. Su preocupación por la espiritualidad de su familia era un reflejo de su propia reverencia por Dios. La justicia de Job no se limitaba a su hogar. Era conocido como un hombre generoso, que tendía la mano al necesitado y defendía al oprimido. Viudas y huérfanos encontraban en él un protector fiel, y sus sirvientes eran tratados con dignidad y respeto. Lo que tengo, decía, no es solo mío, sino un regalo de Dios para bendecir a los demás. Incluso en un mundo lleno de desafíos e injusticias, Job era un faro de bondad. Rechazaba las prácticas deshonestas de sus contemporáneos y se negaba a explotar a los menos favorecidos. Su vida era un testimonio vivo de que era posible prosperar sin abandonar los principios divinos. Había algo en Job que intrigaba incluso a los más cínicos. Su fe no parecía ser solo una formalidad o tradición, sino algo profundo, inquebrantable. Veía la mano de Dios en cada detalle de su vida, en las cosechas abundantes, en los animales saludables y en la paz que reinaba en su familia. Sabía que todas estas bendiciones eran temporales, pero su confianza estaba en algo eterno. Algunos se preguntaban si Job sería capaz de mantener su fe si enfrentara adversidades. Después de todo, ¿quién no alabaría a Dios viviendo una vida tan bendecida? Sin embargo, para Job, la relación con Dios no dependía de las circunstancias. Creía que Dios era digno de alabanza en cualquier situación, ya fuera en la abundancia o en la escasez. En ese momento, Job vivía una vida que muchos envidiaban, pero pocos comprendían en profundidad. No se aferraba a las riquezas ni a las alegrías pasajeras. Lo que lo sostenía era la certeza de que su vida estaba en manos del Altísimo, y esa confianza era su mayor tesoro. Sin saber lo que estaba por venir, Job comenzaba otro día en oración. Sus ojos se fijaban en el horizonte mientras sus palabras ascendían a los cielos. Tú eres mi refugio, Señor. A ti dedico todo lo que tengo y todo lo que soy. Era una plegaria de entrega y gratitud que resonaba en su alma como una melodía eterna. Más allá de los límites visibles del mundo, en una dimensión celestial, los ángeles se presentaban ante el Señor en reverencia.
Eran momentos de gloria y adoración, en los cuales el Creador era exaltado por su sabiduría, poder y bondad. Sin embargo, entre ellos había un visitante singular, el adversario conocido como Satanás. Su presencia era notoria, marcada por la inquietud y la arrogancia, como una sombra entre la luz. El Señor, en su sabiduría infinita, se dirigió a Satanás con una pregunta que parecía simple, pero que contenía un propósito mayor. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y pasear por ella, respondió Satanás con un tono que sugería desprecio. Dios, que todo veía y conocía, no ignoraba la intención del adversario. Sabía que Satanás buscaba oportunidades para esparcir duda, destrucción y desconfianza entre los seres humanos. Sin embargo, el Señor mencionó a Job, un hombre que personificaba fidelidad y justicia. ¿Has observado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, íntegro, recto, temeroso de Dios y que se aparta del mal. Satanás, con una sonrisa irónica, replicó: ¿acaso Job teme a Dios sin motivo? ¿No lo has cercado con protección, a él, su casa y todo lo que posee? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus bienes se han multiplicado en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no te maldice en tu cara. Había un desafío implícito en las palabras de Satanás. Insinuaba que la fe de Job era superficial, motivada solo por su prosperidad. Para el adversario, la verdadera prueba de la fe era el sufrimiento. Dios, conociendo el corazón de Job, permitió que la prueba comenzara, pero puso un límite. Muy bien, todo lo que él posee está en tus manos, solo no extiendas la mano contra él. Así, el destino de Job fue lanzado a un camino de pruebas que jamás imaginaría. Satanás salió de la presencia del Señor con determinación, listo para ejecutar su plan. Su meta era clara: probar que el hombre más justo de la tierra abandonaría su fe ante la adversidad. Mientras tanto, en la tierra, Job continuaba con su vida, ajeno a lo que estaba sucediendo en los cielos. No sabía que su nombre había sido mencionado en un consejo celestial, ni que su fe sería puesta a prueba de forma tan extrema. Su rutina seguía en paz, marcada por la oración y el trabajo, sin sospechar que un huracán se aproximaba. El diálogo celestial revelaba algo profundo sobre la naturaleza de la fe. ¿Sería posible amar a Dios sin esperar recompensas? Eso sería puesto a prueba en breve. Satanás creía que Job sucumbiría, que su alabanza se transformaría en blasfemia. Pero Dios veía más allá, conocía la esencia de su siervo. Las palabras pronunciadas en esa reunión celestial marcaban el inicio de uno de los mayores dramas de la humanidad. El universo entero sería testigo de un enfrentamiento espiritual, donde la fidelidad de Job se convertiría en el campo de batalla entre la duda sembrada por Satanás y la confianza que Dios depositaba en su siervo. En ese momento, mientras las fuerzas invisibles se movían, Job aún se arrodillaba en oración, sus labios murmurando palabras de gratitud. No sabía que su fe estaba a punto de ser probada como el oro en el fuego. El adversario, astuto e incansable, ya trazaba su plan. Sabía dónde atacar: en las riquezas, en la familia, en la salud. Buscaba herir no solo el cuerpo y los bienes de Job, sino sobre todo su alma y su fe. Y así los cielos observaban en silencio. Dios confiaba en su siervo, mientras Satanás esperaba la caída. Una batalla espiritual estaba a punto de comenzar, y el desenlace de esta historia resonaría por generaciones. El día comenzó como cualquier otro en la casa de Job. El sol iluminaba los campos y el trabajo fluía con la habitual armonía. Sus sirvientes cuidaban de los rebaños, y los hijos de Job se reunían para un banquete en la casa del primogénito. Era un momento de paz, una rutina que reflejaba la prosperidad y la alegría que rodeaban a Job.
Pero ese día, los engranajes invisibles de la tragedia ya estaban en movimiento. El primer golpe llegó como un rayo inesperado. Un mensajero llegó a la casa de Job, jadeando, con el rostro pálido de terror. «Señor», dijo, casi tropezando con sus palabras, «los sabeos atacaron y se llevaron todos los bueyes y las asnas. Mataron a los sirvientes a espada y yo fui el único que escapó para contártelo». Job apenas tuvo tiempo de absorber las palabras del hombre cuando otro mensajero entró corriendo, tan desesperado como el primero. «Señor, fuego cayó del cielo y quemó todas las ovejas y a los sirvientes que estaban con ellas. Todos murieron y solo yo escapé para traer la noticia». Antes de que Job pudiera responder, un tercer hombre apareció. Parecía tan perturbado como los otros. Los caldeos formaron 3 grupos y atacaron a los camellos, llevándolos consigo. Mataron a todos los sirvientes a espada, y yo soy el único sobreviviente. La sucesión de tragedias era abrumadora, pero nada podría preparar a Job para el golpe final. Antes de que el tercer mensajero terminara su relato, un cuarto entró. Su rostro era una máscara de dolor y luto. «Señor, sus hijos e hijas estaban en la casa de su hijo mayor, y de repente un poderoso viento vino del desierto, golpeó la casa con tal fuerza que se derrumbó. Todos ellos murieron. Yo fui el único que escapó». Las palabras resonaron en la mente de Job como un trueno distante. En cuestión de momentos, todo lo que había construido, todo lo que amaba, había sido destruido. Su corazón se apretó con un dolor que las palabras no podían expresar. Las riquezas que llevaron años en acumularse se perdieron en minutos. Sus hijos, su mayor alegría, estaban muertos. Job se levantó lentamente, con el semblante marcado por el luto. Rasgó sus vestiduras, un gesto de profundo pesar, y se rasuró la cabeza. Su dolor era insoportable, pero no se volvió contra Dios. En cambio, se postró en el suelo y dijo: «Salí desnudo del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Mientras Job se arrodillaba en adoración, el cielo y la tierra observaban en silencio. Su declaración no era de resignación, sino de confianza en la soberanía de Dios. Aún en medio de una pérdida inimaginable, Job eligió reconocer que su vida y todo lo que poseía pertenecían al Creador. Lo que Satanás había planeado como un golpe mortal a la fe de Job se reveló como una prueba de su lealtad. Las fuerzas del mal esperaban que Job maldijera a Dios, pero en lugar de eso, exaltó su nombre. Los sirvientes que presenciaron esta escena quedaron perplejos. ¿Cómo podía alguien reaccionar con tanta reverencia ante tal tragedia? Para Job, la respuesta era clara. Su fe no estaba arraigada en las bendiciones materiales, sino en el mismo Dios. Sin embargo, el peso del dolor era real, y Job sabía que el camino por delante sería difícil. No tenía respuestas, pero sí confianza, y esa confianza sería puesta a prueba nuevamente de maneras aún más profundas. Después de la primera ola de tragedias, Job se mantuvo firme en su fe. A pesar de la pérdida de sus bienes y de sus amados hijos, no maldijo a Dios. Su perseverancia resonó en el cosmos, desafiando las expectativas de Satanás. Pero el adversario no estaba dispuesto a rendirse. Regresó a la presencia del Señor, más determinado que nunca. En el Consejo Celestial, Dios volvió a mencionar la fidelidad de Job. ¿Has observado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, íntegro, recto, temeroso de Dios y que se aparta del mal. Él aún mantiene su integridad, aunque me provocaste contra él para destruirlo sin causa. Satanás, con una mirada astuta, respondió: piel por piel, un hombre dará todo lo que tiene por su vida, pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, y con seguridad te maldecirá en tu cara. Dios, confiando plenamente en la fidelidad de Job, concedió permiso, pero nuevamente impuso un límite. Él está en tus manos, pero no le quites la vida.
Satanás, sin perder tiempo, descendió a la tierra para ejecutar su plan. Job, que ya había perdido todo, ahora enfrentaría una prueba aún más íntima y dolorosa. Su propio cuerpo se convirtió en el campo de batalla. Pronto, terribles llagas comenzaron a aparecer en la piel de Job. Ampollas y úlceras cubrían su cuerpo de pies a cabeza, emitiendo un olor pútrido y causando dolores agudos. La picazón era insoportable, y Job, en su angustia, tomó un trozo de cerámica para raspar sus heridas, mientras se sentaba sobre un montón de cenizas. Era una escena de completa desolación. El dolor físico no era la única prueba. La apariencia debilitada de Job hizo que fuera rechazado incluso por aquellos que antes lo respetaban. Sus sirvientes lo evitaban, los transeúntes desviaban la mirada e incluso los niños se burlaban de él. Su dignidad, antes intacta, ahora parecía desmoronarse junto con su cuerpo. Como si no fuera suficiente, su esposa, una de las pocas personas que aún estaban a su lado, finalmente cedió al desespero. Miró a Job, consumido por el dolor y la degradación, y dijo: «¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere». Sus palabras cortaron el corazón de Job como una hoja afilada. Sabía que el sufrimiento también había pesado sobre ella, pero no podía aceptar tal consejo. Con calma y firmeza respondió: «Hablas como una insensata. ¿Aceptaremos el bien que Dios nos da y no el mal?» Aún frente a su condición miserable y al desaliento de su esposa, Job se negó a blasfemar contra Dios. Su respuesta no fue solo una demostración de fe, sino de una comprensión profunda de la soberanía divina. Mientras Job soportaba su dolor en silencio, los cielos permanecían atentos. Su perseverancia no era solo una victoria personal, era una declaración contra la mentira de Satanás de que la fe humana dependía de bendiciones terrenales. Job demostraba que era posible amar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Sin embargo, el sufrimiento de Job estaba lejos de terminar. Permanecía en silencio, aislado, sus heridas expuestas no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Sabía que la prueba era inmensa, pero aún así, continuaba confiando en aquel que le dio la vida. A los ojos de los hombres, Job parecía derrotado. Pero en lo invisible, su resistencia era una victoria monumental, un testimonio vivo de la fuerza de la fe. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de tonos rojizos, mientras Job permanecía sentado en el montón de cenizas. El fragmento de cerámica en su mano temblaba levemente mientras raspaba sus heridas, buscando alivio, pero encontrando solo dolor. Su cuerpo estaba exhausto y su alma abatida. No sabía que las palabras más dolorosas de aquel día no vendrían de un mensajero, sino de la mujer que amaba. La esposa de Job, que hasta entonces había compartido su vida de abundancia y alegría, estaba ahora ante una realidad abrumadora. Ella también había perdido todo: los hijos, el hogar, la seguridad y el confort que antes disfrutaban. Ahora, al mirar a su marido, transformado en una sombra del hombre que había sido, su propio dolor desbordó en palabras que llevaban más desesperación que intención maliciosa. «Job, ¿aún mantienes tu integridad?», preguntó ella, su voz una mezcla de incredulidad y amargura. «Maldice a Dios y muere». Su tono, aunque firme, revelaba la devastación de quien ya no podía soportar la visión del sufrimiento. Ella veía al hombre que amaba deteriorándose ante sus ojos, con la piel cubierta de llagas y la dignidad destrozada. Para ella, la muerte parecía un alivio, un final misericordioso para tal agonía. Job, al escuchar esas palabras, cerró los ojos por un momento, sintiendo un nuevo tipo de dolor, no físico, sino emocional. Sabía que esas palabras no venían de maldad, sino de un corazón roto. Aún así, no podía estar de acuerdo con ella. Respirando hondo, respondió con una calma que contrastaba con su apariencia frágil. «Hablas como una insensata. Aceptaremos el bien dado por Dios y no el mal.
Su tono no era de reproche, sino de sabiduría. Reconocía que el sufrimiento había oscurecido la fe de su esposa, pero no permitió que la misma oscuridad se apoderara de su corazón. Job no negaba el dolor que sentía, pero aceptaba que Dios, en su soberanía, tenía razones más allá de la comprensión humana. La esposa de Job lo miró con ojos llenos de lágrimas, en silencio. Había algo en su respuesta que la desarmaba. No solo estaba aceptando su condición, estaba demostrando una fe que trascendía la lógica y el desespero. En el fondo, sabía que él era un hombre diferente, alguien cuya confianza en Dios no era negociable, incluso ante el caos. Mientras el silencio flotaba entre ellos, Job volvió a mirar hacia el horizonte. Las palabras de su esposa aún resonaban en su mente, pero se negaba a permitir que echaran raíces en su corazón. Sabía que sus respuestas y acciones eran observadas no solo por ella, sino por los cielos. Su fe estaba en juego y no permitiría que el adversario triunfara. La reacción de Job era un testimonio poderoso, no solo para su esposa, sino para todos los que llegarían a conocer su historia. Estaba enseñando que la fe genuina no dependía de las circunstancias, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba, su alma permanecía firmemente anclada en la soberanía divina. La esposa de Job, consumida por su propio luto, no respondió. Se alejó, dejándolo solo nuevamente en el montón de cenizas. Tal vez sus palabras habían sido fruto de un momento de debilidad, tal vez no. Pero para Job, eso era un recordatorio más de que su camino de sufrimiento sería solitario. Mientras el cielo oscurecía, Job permaneció en silencio. Su cuerpo estaba destrozado, pero su fe aún brillaba como una llama frágil, pero resistente. Sabía que lo que estaba en juego era mayor que su propio sufrimiento. Y así, en medio de su dolor, Job hizo algo extraordinario. Eligió confiar. Se negó a maldecir al Creador, incluso cuando la vida parecía darle todos los motivos para hacerlo. Los días pasaron y la condición de Job permanecía inalterada. Estaba débil, su cuerpo cubierto de llagas y su alma cargaba el peso del dolor. La noticia de su calamidad, sin embargo, se había esparcido rápidamente. Entre los que oyeron sobre su sufrimiento estaban 3 amigos de larga data: Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Zofar de Naamá. Estos hombres eran conocidos de Job, hombres respetados en sus tierras, y no podían ignorar el estado desesperado de su amigo. Decidieron reunirse para consolarlo y ayudarlo en su aflicción. A pesar de la distancia que los separaba, cada uno partió de inmediato al enterarse de la situación de Job, movidos por el sincero deseo de estar a su lado. Cuando los amigos de Job se acercaron a su casa, lo avistaron a lo lejos. Inicialmente no lograron reconocerlo. La figura que antes era un hombre vigoroso y próspero, ahora parecía un espectro, encorvado e irreconocible. Sus ropas estaban sucias de cenizas, su piel marcada por las llagas, y su mirada reflejaba un profundo sufrimiento. Al percibir que aquel hombre era realmente Job, sus corazones se llenaron de un dolor indescriptible. Rasgaron sus vestiduras en señal de luto, un gesto que expresaba no solo solidaridad, sino también el impacto devastador que la visión de Job les causó. Luego, tomaron puñados de tierra y los arrojaron sobre sus cabezas, una práctica común en aquella época para demostrar tristeza y compasión. Sin decir una sola palabra, los amigos de Job se acercaron y se sentaron con él en el montón de cenizas. Allí permanecieron lado a lado, en silencio, durante 7 días y 7 noches. Ninguno de ellos se atrevió a hablar, pues veían que el dolor de Job era demasiado enorme para ser confrontado con palabras. Era como si el silencio fuera el único lenguaje capaz de expresar la gravedad de la situación. Durante aquellos días, el silencio entre ellos no era vacío, sino cargado de significado.
era una presencia solidaria, un gesto que decía, estamos aquí, compartiendo tu dolor. Sin embargo, cada uno de los amigos llevaba pensamientos propios sobre lo que había sucedido a Job. El silencio no era solo respeto, sino también una preparación para lo que vendría. Job, por su parte, no lograba encontrar consuelo en ese momento. La presencia de sus amigos era una compañía en su soledad, pero su sufrimiento era tan vasto que ni siquiera los gestos de bondad podían llenarlo. Mientras ellos permanecían en silencio, Job se perdía en pensamientos y recuerdos de un tiempo en que su vida estaba llena de alegría y abundancia. Los amigos de Job estaban divididos en sus corazones. Querían creer que Job, el hombre más justo que conocían, estaba sufriendo sin motivo aparente, pero, al mismo tiempo, su mente intentaba encontrar explicaciones. En su contexto cultural, se creía que un sufrimiento de tal magnitud solo podía ser fruto de algún pecado. Aunque el silencio era un acto de compasión, también traía consigo una creciente tensión. Sabían que, eventualmente, las palabras tendrían que ser dichas. Cada uno de ellos tenía algo que ofrecer: consejos, explicaciones, hasta acusaciones, pero aún no era el momento. Al final de los 7 días, el ambiente estaba cargado. El silencio ya no era solo un consuelo, sino también un preludio a lo que estaba por venir. Job, consumido por el dolor, sería el primero en romperlo, con palabras que darían inicio a una larga e intensa discusión entre él y sus amigos. Lo que comenzó como un gesto de apoyo silencioso, pronto se transformaría en un acalorado debate, en el cual cada amigo buscaría respuestas para el sufrimiento de Job. Pero, en ese momento, mientras las estrellas centelleaban en el cielo, todo lo que existía era el peso del sufrimiento compartido en silencio. Después de 7 días de silencio junto a sus amigos, Job no pudo contener más la angustia que consumía su alma. El peso de las pérdidas, el dolor incesante de su cuerpo y la ausencia de respuestas se acumularon hasta que, finalmente, rompió el silencio con un lamento profundo y desesperado. Sentado en el montón de cenizas, Job alzó la voz. Sus palabras no estaban dirigidas a los amigos, sino al vacío, a la creación y, sobre todo, a Dios. Comenzó con un grito que resonó en su dolor: maldito sea el día en que nací, que el día en que mi madre me dio a luz nunca más sea recordado. Sus amigos, hasta ese momento inmóviles, lo miraron con asombro. La voz de Job estaba cargada de una emoción que mezclaba tristeza y desesperación. Prosiguió maldiciendo no a Dios, sino el día de su nacimiento, deseando nunca haber existido. ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué fui puesto en los brazos de mi madre? Ahora estaría en paz, descansando como los reyes y consejeros de la tierra que construyeron para sí palacios en ruinas. Cada palabra revelaba el estado de su alma, una mezcla de dolor, confusión y una búsqueda desesperada de alivio. Job cuestionaba por qué su vida había sido salvada solo para enfrentar tal calamidad. ¿Por qué se da luz a los afligidos y vida a los amargados de espíritu que anhelan la muerte, pero ella no viene? Sus amigos escucharon en silencio, aún procesando la profundidad del sufrimiento de Job. Para ellos, este lamento era una ventana a la mente de un hombre que había perdido todo. A pesar de ello, sus palabras no contenían blasfemia ni rebeldía contra Dios, sino una sinceridad brutal sobre su dolor y la aparente falta de propósito de su existencia. Mientras Job hablaba, su tono alternaba entre clamor y resignación. Sabía que su dolor era real, pero también sabía que el Dios al que había servido toda su vida no se había alejado completamente. Su lucha era comprender el porqué de su sufrimiento, encontrar sentido en medio del caos. Lo que temía vino sobre mí, lo que temía me sucedió.
No tengo paz ni descanso, solo inquietud. Las palabras de Job resonaron en el aire y por primera vez desde su llegada, sus amigos no pudieron permanecer en silencio. El desahogo de Job abrió espacio para que comenzaran a expresar sus propios pensamientos. Elifaz, el mayor y quizás el más ponderado entre ellos, fue el primero en hablar. Job, si alguien intenta hablar contigo, perderás la paciencia. Pero ¿quién puede contener las palabras? Tú enseñaste a muchos, fortaleciste manos cansadas y amparaste a los que tropezaban. Ahora que ha llegado tu turno, ¿te desanimas? Elifaz intentaba alentar a Job, pero sus palabras ya llevaban una sombra de juicio. Sugería que Job debería aceptar el sufrimiento como corrección divina, algo reservado solo para aquellos que habían fallado de alguna manera. Recuerda esto. Los inocentes no perecen, ¿y dónde han sido destruidos los rectos? Estas palabras, aunque dichas con intención de consuelo, sonaron como una acusación velada. Para Job, que conocía su integridad, este tipo de consejo era más un golpe en su alma ya abatida. Sin embargo, no respondió de inmediato. Su lamento era su verdad, y no estaba listo para permitir que explicaciones simplistas de su sufrimiento tomaran control de su mente. La discusión que seguiría sería larga e intensa, pero en ese momento, Job solo estaba tratando de procesar su dolor. La ruptura del silencio marcó un nuevo capítulo en la prueba de Job. Sus amigos, que inicialmente vinieron a consolarlo, comenzaron a intentar explicar su sufrimiento a través de sus propias perspectivas limitadas. Mientras tanto, Job, atrapado entre su dolor y su fe, buscaba respuestas que parecían estar más allá del alcance humano. Después del lamento de Job, el silencio que reinaba entre él y sus amigos se rompió finalmente. Las palabras de Elifaz, aunque con la intención de consolar, abrieron un abismo de confrontación entre lo que Job creía y lo que sus amigos pensaban que era la causa de su sufrimiento. El inicio de un acalorado debate estaba planteado, y a cada nuevo argumento, el dolor de Job se profundizaba, pero también comenzaba a entender que su crisis no era solo física, sino espiritual y teológica. Elifaz, el primero en pronunciarse, creía que Job estaba siendo castigado por algún pecado oculto. Argumentó basándose en la experiencia y en la visión tradicional de que Dios siempre recompensa al justo y castiga al impío. Si estás sufriendo tanto, Job, es porque has cometido algún error, algo que has ocultado de todos nosotros, pero no de Dios, dijo Elifaz, su voz firme y persuasiva. Dios siempre hace justicia. Lo que te ha pasado no puede ser obra del azar. Job, visiblemente cansado y atormentado, no podía aceptar esa explicación simple. En su mente sabía que nunca había cometido un pecado tan grave que justificara tal castigo. El que siempre había sido un hombre recto y temeroso de Dios, sabía que sus acciones no habían merecido tal destino. Si soy culpable, muéstrame mi error, exclamó Job. No soy culpable de ninguna transgresión que merezca tal destrucción. No hice nada para merecer esto. Job estaba claramente angustiado. Luchaba por entender el propósito detrás de su dolor y sufría aún más con la acusación implícita de su amigo, que parecía decirle que el sufrimiento no podía tener sentido si no era un castigo. Bildad, el segundo amigo, no tardó en apoyar las palabras de Elifaz. Insistió en que Job debería haberse arrepentido de sus pecados, incluso si esos pecados estaban ocultos. Si fueras justo, Job, Dios ciertamente no habría permitido que esto sucediera. Lo que estás diciendo es que Dios falló, pero Él no falla. Siempre actúa con rectitud. Si estás en aflicción, es porque algo está mal contigo. Arrepiéntete y vuelve al camino de la justicia. Job, frustrado con las palabras de Bildad, respondió con amargura. Sabía que sus amigos, aunque bien intencionados, estaban hablando desde un entendimiento limitado sobre el sufrimiento humano y la naturaleza divina.
No lograban ver más allá de la perspectiva de que el dolor debía tener una causa directa y visible. ¿Cómo pueden acusarme así? ¿Qué hice para merecer tal acusación? Sé que no hay pecado escondido en mi corazón. Fui íntegro, fui justo, pero ahora veo que toda mi vida ha sido destrozada por algo más allá de lo que puedo entender. Zofar, el tercer amigo, fue aún más contundente en su juicio. Sugirió que el dolor de Job era resultado de un pecado aún más profundo, un error moral grave, tal vez más inconsciente, que Job ni siquiera reconocía. Zofar creía que el sufrimiento de Job debía ser un reflejo de algo maligno dentro de él. No tienes idea de cuán grande es tu culpa, Job. El sufrimiento que enfrentas es proporcional al mal que cometiste. Dios no castiga sin razón. Te están tratando con más severidad de la que merecerías, porque tus pecados son más graves de lo que piensas. Job, ahora exhausto tanto física como emocionalmente, no podía soportar más escuchar acusaciones vacías. Sabía que había algo más en juego. Su lucha no era solo contra el sufrimiento físico, sino contra la idea de un Dios impersonal que castigaba indiscriminadamente a quienes sufrían. Se veía a sí mismo como un hombre justo, tratado como si fuera culpable sin ninguna causa real. Si esto es lo que Dios quiere, entonces, ¿cómo puedo encontrar paz?, exclamó, ya sin fuerzas. No comprenden mi dolor. Y más que eso, no entienden a Dios. Él no actúa como ustedes piensan. No es una cuestión de justicia simple. Mi vida, mis pérdidas, no son una cuestión de merecimiento. Mientras el debate entre Job y sus amigos continuaba, el abismo entre ellos se profundizaba. Job se estaba viendo obligado a confrontar la visión tradicional sobre el sufrimiento y la naturaleza de Dios, que sus amigos, con buena intención, insistían que era verdadera. Pero para Job, esas explicaciones ya no eran suficientes. Se encontraba ante un misterio, ante una experiencia que desafiaba su comprensión humana común. La lucha de Job se estaba convirtiendo en más interna que nunca. Era una lucha para mantener su fe en un Dios que parecía ausente, que no estaba respondiendo a sus preguntas, pero también una lucha para redefinir su comprensión del sufrimiento, de la justicia divina y de la propia existencia humana. El debate con sus amigos se intensificó, pero Job no podía reconciliarse con las explicaciones que le ofrecían. A medida que las palabras de Elifaz, Bildad y Zofar lo acusaban de pecado oculto, se sentía más aislado, más incomprendido. Su sufrimiento no era una cuestión de culpa, era más complejo, algo más allá de la lógica humana o de la simple moralidad. Job, consumido por el dolor, comenzó a hablar con más fervor, no para sus amigos, sino para Dios. Levantó las manos al cielo, como si deseara que su voz llegara directamente al Creador, rompiendo el silencio divino que lo rodeaba. Ya no temía más las palabras, ya no temía ser malinterpretado. La angustia que sentía ahora desbordaba, y su alma clamaba por respuestas. ¿Por qué me hiciste nacer, Dios?, exclamó Job, su voz desgarrada por el dolor. ¿Por qué me trajiste a la existencia solo para sufrir? Si mi vida no tiene valor, ¿por qué aún me haces vivir? Se volvió hacia sus amigos que lo observaban en silencio y dijo: No hay pecado en mí, no hay en mí ninguna transgresión que justifique esto. ¿Por qué Dios, en su justicia, me ha abandonado? Podría haberme ahorrado todo esto, pero me dejó en medio de la aflicción, como un hombre condenado sin razón. Job se levantó, incapaz de permanecer sentado ante el sufrimiento. Caminó en círculos, gesticulando con las manos mientras hablaba. La expresión de su rostro estaba marcada por la desesperación y la revuelta. Su cuerpo, aún cubierto de llagas, parecía un reflejo físico del torbellino interno que lo consumía. Si soy culpable, Dios, muéstrame mi culpa. Si hice algo mal, ¿por qué me escondes la razón? Continuó, con los ojos fijos en el horizonte, como si esperara una respuesta que no llegaba.
No es justo, Dios, no es justo que yo, un hombre íntegro, sea tratado así, sin misericordia, sin explicación. Mientras Job hablaba, sus amigos observaban en silencio. No podían rebatir fácilmente sus palabras, pues sentían que estaban ante algo más profundo y misterioso de lo que sus explicaciones simples podrían abarcar. La dureza de las palabras de Job hizo que comenzaran a cuestionar, al menos momentáneamente, si estaban en lo correcto con sus convicciones. Sin embargo, no podían comprender completamente la angustia de Job, pues estaban atrapados en una idea fija de que el sufrimiento era, por naturaleza, un castigo. Para ellos, las palabras de Job eran la expresión de alguien que intentaba justificar un pecado, pero el sufrimiento de Job parecía mucho más complejo. No lograban ver la humanidad de Job más allá de su dolor y de sus palabras. Job, por su parte, sabía que estaba ante un dilema mayor de lo que él o sus amigos podrían entender. Estaba tratando de comprender el sufrimiento humano, la justicia divina y, sobre todo, el motivo de su dolor sin fin. En sus cuestionamientos no había falta de fe, sino un genuino desespero por respuestas. No estaba desafiando a Dios por maldad, sino con un dolor que lo llevaba a intentar entender el porqué de todo aquello. Si soy un hombre de fe, ¿por qué no me respondes, Dios? ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu misericordia?, preguntó, ahora con los ojos llenos de lágrimas. La voz que antes era fuerte e indignada ahora sonaba más frágil, quebrada por la fatiga del alma. ¿Acaso no puedo saber la verdad? ¿Acaso mi dolor será eterno? En ese momento, Job sintió como si estuviera hablando al vacío. No escuchaba respuestas, pero su fe aún lo impulsaba a seguir clamando. La desesperanza que lo invadía no lo detuvo en su búsqueda de una explicación, porque en el fondo todavía creía que Dios tenía un propósito, incluso si era incapaz de comprenderlo en ese momento. Sus amigos, finalmente, comenzaron a entender que sus respuestas anteriores no habían tocado el dolor más profundo de Job. Aunque intentaban consolarlo con sus palabras, no podían llenar el abismo emocional en el que él se encontraba. En cambio, comenzaron a cuestionarse. ¿Acaso estaban equivocados en intentar justificar el sufrimiento de Job con fórmulas fáciles? Job, por su parte, estaba cada vez más consciente de que sus palabras no llegarían a una conclusión sencilla. Su sufrimiento no podría resolverse con explicaciones simples, y su búsqueda de respuestas continuaba. Había dado un paso más allá, y ahora, más que nunca, su corazón anhelaba algo más profundo, una respuesta directa de Dios. La batalla interna de Job estaba lejos de terminar. Había tocado un punto delicado, el sufrimiento humano, la búsqueda de justicia y la naturaleza de Dios, temas que trascienden cualquier respuesta fácil o solución inmediata. Pero, en su corazón, aún no estaba listo para desistir de la fe que siempre lo sostuvo. Aunque la respuesta tardara en llegar, sabía que necesitaba seguir buscando, porque la verdad, en algún momento, llegaría. Después de días de debate y cuestionamiento, la tensión en el corazón de Job y de sus amigos estaba en su punto máximo. La lucha interna de Job, la búsqueda de una respuesta divina y la frustración ante la ausencia de respuestas lo estaban consumiendo. Se cuestionaba el propósito de su vida, el sufrimiento que lo atormentaba y el silencio que parecía rodearlo. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. Algo mucho más grande de lo que él o sus amigos podrían imaginar estaba a punto de suceder. En medio de aquellos días de angustia, una presencia poderosa y sobrenatural se hizo sentir. El viento ululaba como una tormenta lejana, y el cielo que antes parecía un manto vacío, ahora comenzaba a agitarse. Job, exhausto y con las palabras vacías de sus amigos aún resonando en su mente, sintió una fuerza incontrolable invadir el ambiente. Y fue en ese momento que la voz de Dios, de forma grandiosa y sorprendente, resonó en los vientos.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La voz de Dios resonó como un trueno, haciendo temblar las montañas y vibrar el aire. Dime si tienes entendimiento. Job, temblando, se quedó en silencio, pues sabía que estaba ante algo más allá de su comprensión. Lo que antes era una búsqueda desesperada de respuestas se convertía ahora en un momento de humildad. Dios, en su majestad, estaba hablando directamente con él, no para ofrecer explicaciones simples, sino para desafiar la comprensión humana sobre el sufrimiento y la soberanía divina. Dios no respondió directamente a las preguntas de Job, sino que lo hizo de una manera que lo llevó a cuestionar aún más profundamente su propia visión del mundo. Habló de su creación, de la grandiosidad del universo, de la sabiduría infinita que gobernaba todo y de cómo cada cosa tenía su lugar, incluso si Job no era capaz de comprenderlo. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Dios continuó, su voz ahora más intensa. Ciñe ahora tus lomos como hombre, pues yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Job, que antes había clamado por respuestas, ahora se encontraba ante un Dios cuya sabiduría trascendía toda su comprensión. Estaba siendo llamado a reconocer su limitación ante la grandeza divina. Job, con el corazón finalmente quebrantado, ya no tenía palabras de defensa. Reconoció la soberanía de Dios y el lugar que él mismo ocupaba en el vasto plan divino. Sé que todo puedes y ninguno de tus planes puede ser frustrado, dijo Job con un tono de profunda humildad y arrepentimiento. Te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job, tocado por la grandeza de Dios, reconoció que no tenía el derecho de cuestionar el sufrimiento que estaba pasando. Comprendió que el sufrimiento humano no se limitaba a explicaciones simples de recompensa o castigo, sino que formaba parte de algo mucho más grande y misterioso de lo que él podría comprender. Ante la revelación de Dios, las palabras de Job se convirtieron en un acto de rendición. Dejó de buscar respuestas racionales y aceptó, con fe, que la sabiduría de Dios estaba más allá de su entendimiento. El Dios que hablaba con él no era un Dios distante, sino un Dios profundamente involucrado en su creación, con un plan perfecto que nadie podría entender completamente. Después de que Dios habló, se volvió hacia los amigos de Job. La acusación que habían hecho contra Job fue corregida. Dios les dijo que no estaban en lo correcto en sus conclusiones sobre el sufrimiento de Job y que, para ser perdonados, debían hacer sacrificios y pedir que Job orara por ellos. Habían hablado sin sabiduría y sin compasión. La grandeza de Dios los confrontó y ahora necesitaban perdón. Job, por su parte, al escuchar las palabras de Dios, sabía que el perdón no era solo para los demás, sino también para sí mismo. Había sido restaurado, no solo en su salud física, sino también en su comprensión de Dios y de la vida. Comprendió que el sufrimiento que había enfrentado no era un castigo divino, sino una oportunidad para profundizar su fe y su relación con el Creador. Con el perdón de Dios y la restauración de su salud, Job se reconcilió con sus amigos. El ciclo de sufrimiento y dolor que lo había llevado hasta ese punto ahora llegaba a su fin. El hombre que antes lamentaba su existencia ahora era un hombre transformado, más sabio y más profundo en su fe. Dios bendijo a Job una vez más, dándole una vida larga, más hijos y una prosperidad aún mayor que antes. Job, ahora consciente de que su dolor tenía un propósito mayor de lo que podía entender, vivió el resto de sus días en paz. No se aferró a respuestas fáciles, sino que se entregó a la sabiduría de Dios, aceptando que, en su grandeza, había un plan divino para cada sufrimiento y para cada alma. La historia de Job, su lucha, sus cuestionamientos y su restauración quedó marcada como un testimonio de fe ante el sufrimiento y la grandeza de Dios.
No solo fue restaurado físicamente, sino que su comprensión de Dios fue llevada a nuevos horizontes, y su fe, ahora más madura, se convirtió en un ejemplo para todos los que enfrentan aflicciones y preguntas sin respuesta.